Este programa llega a ustedes gracias a Barak Rabá, firma de abogados. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Barak Rabá, el podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que hemos tenido. A lo largo de esta primera temporada nos visita en las oficinas de Barak Rabá, Polanco, a la maestra Karime Díaz Slim. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal, Ricardo? Muy agradecida contigo, muy contenta de volverte a ver. Para mí también es muy grato. La tuvimos en el primer proyecto que asumimos de este estilo, el podcast Eclécticos, que nos ha dado muchísimas bendiciones. Le he platicado detrás de cámara todo el salto cuántico que nos ha permitido tener ese proyecto. Y para mí realmente es muy grato tenerla aquí, porque en aquel episodio fue vía Zoom, un poco pandemia, un poco muchos temas de agenda, y el tenerla hoy presencial, la verdad, a mí me hace mucho muy feliz. Pero me gustaría comenzar por preguntarle, en ese episodio, y invitar a la gente a que vaya a verlo y a escucharlo, yo arrancaba de la pregunta: ¿por qué eligió usted estudiar Derecho? Y ya nos contaba usted esa historia. Viene de una familia de comerciantes, también de abogados, entonces ya era algo como intrínseco y todo eso. Pero ahora la vamos a cambiar un poquito. ¿Cómo ha sido el proceso precisamente de Karime Díaz Slim, de quizás 5 años o 4 para acá, para estar el día de hoy? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿A qué sombras y a qué luces se ha enfrentado Karime en estos años? Mira, yo me he enfrentado a un proceso de transformación dentro del litigio, y una cuestión que yo he observado, derivado de las reformas que ha habido tanto en el Código de Comercio, con procedimientos civiles, los nuevos procedimientos. Mi experiencia es que, y mi opinión, es que al abogado al final tiene que subespecializarse. Ya no es lo mismo el juicio oral mercantil, que entonces también ese mismo abogado lleva divorcios en el Estado de México oral, y se dice: no, espérame, es que lo mío es el oral mercantil. Yo digo, bueno, ya te vas especializando. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo he adoptado eso que yo he estado descubriendo? A raíz de un caso que cambió, digamos, mi destino como abogada en materia de daños, y esto empezó en el 2013, fue que dije: no, a mí me gusta más daños. Sigo litigando familiar, obviamente, civil, tengo mis casos, y hacia allá es hacia donde yo he evolucionado, si me preguntas, los últimos años, ¿no? Esos casos me han apasionado enormemente, y aparte me remontan a la película que hace, porque aparte de Gandhi, que fue otro por los cuales estudié Derecho, de las películas que en mis años, en donde tenía que elegir realmente, que si estaba convencida por Derecho, me elegí, que fue Informe Pelícano, Filadelfia, ese tipo de películas que dije: a ver, espérate, ¿por qué pasa esto allá, no? Yo tenía 18 años, 17, 18, y entonces entendiendo cómo es el sistema norteamericano en materia de daños. Y al final, pues aquí estoy, ¿no? O sea, dedicándome a esto. Además, derivado de un apunte de una clase en Salamanca, España, con el maestro Eugenio Llamas Bombo, y lo tengo al apunte, fue que llego a la corte. Dije: no, mira, o sea, esto lo voy a desarrollar, lo voy a hacer en materia de daños, lucro cesante, y vámonos, o sea, y llegamos. Entonces, ¿cuál es mi transformación y mi experiencia? Es el poderte ir especializando, como los penalistas, ¿no? Finalmente, el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué pasa? Un penalista que también está defendiendo a un trabajador, pero que también hace cambio de placas, y otro día hace TikToks, y también hace, ¿no? Entonces, series de Netflix, y dices: bueno, pues sí, ¿no? Está bien, pero se respeta. Me gusta más que te vayas especializando y buscando a los especialistas en esa materia, y lo vas haciendo más enriquecedor tu profesión. Eso es lo que yo he visto en los últimos años. En estos episodios hemos platicado justamente, creo que se hacen dos bandos, como aquella película de Marvel, ¿no? Team Capitán América, Team Iron Man, en el cual muchos abogados prefieren la especialización. Y nos decían hace 2 episodios, precisamente en este podcast, es que yo, un abogado en materia penal, yo de la materia penal no acabo, o sea, empiezo y hay otra cosa más y no acabo de estudiar, partiendo del punto claro de que un abogado, independientemente de la materia, es un eterno estudiante, nunca vas a dejar de estudiar. Y hay otros que sí, también nos han mencionado, bueno, sí, a lo mejor me gusta, volvemos al mismo ejemplo penal, pero sí tener ciertas nociones de civil. Por ejemplo, muchos
y creo que comparto su opinión, del civil parte todo, del área civil. Tener a lo mejor civil y de repente al familiar, que a lo mejor un asunto familiar de repente se puede ir llevando por materia penal o se convierte en cierta arista. Se me ocurre violencia familiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, usted es más del team de especializarse. Claro, y además entre los mismos penalistas, o sea, el que te lleva federal, narcotráfico, secuestro, quizás no te lleva patrimonial, o sea, hasta ellos mismos, ustedes mismos han estado tratando de decir, a ver, esto porque lo voy a hacer súper bien, sé quién es el perito en esto, y yo también, ¿no? Yo digo, pues sí, o sea, como te digo, sí es difícil, algunos encuentran difícil estar litigando familiar Estado de México y Ciudad de México y entenderle al familiar o la oral y al proceso oral en familiar en la Ciudad de México y sus cositas, sus detalles. Hasta mis mismos colegas que se dedican al litigio familiar te dicen, oye, ¿cómo ofreciste la prueba? ¿Cómo desahogaste la audiencia inicial allá? Pero ¿cómo? ¿Viste? Cierto es. Que sí es importante que, además para el cliente le da más confianza, decir, sí, solo se dedica a esto, sí lo sabe, lo estudia y va a diplomados de esto, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Si te es posible, sobre todo considero, salvo su mejor opinión, que hay 3 etapas que tiene un abogado, ¿no? Obviamente desde estudiante, lo abordábamos en ese episodio, que usted también ha sido o es docente de alguna manera, entonces es una parte vital. Me acuerdo mucho de ese apunte en el que usted decía, pues de una aula de 30 a lo mejor solo 5 son los que encuentran la vocación para precisamente la abogacía. Después, posteriormente, sería el abogado en construcción, que es este proceso en el limbo justamente previo a los últimos semestres y los ya cedulado lo que empiezas a vislumbrar. También usted hacía ese apunte de que justo la carrera solamente te da el 30% del conocimiento y todo lo demás viene fuera de ella, y ya el abogado consolidado. Pero creo que ahí es donde uno encuentra también la vocación. A mí, una pregunta que se me pasó en este episodio y voy a aprovechar precisamente para hacerla el día de hoy: ¿dónde fue el punto donde Karime Díaz Slim encontró esa vocación por el derecho? Recapitulando, hay muchos que le encuentran antes, otros ya con cédula en mano, porque te da cierta seguridad. Los penalistas son mucho de eso, porque no podemos ejercer esa materia sin la cédula. Y otros ya en el primer asunto. ¿Cuándo fue cuando Karime Díaz Slim encontró la vocación por el derecho? Entre segundo y tercero de prepa, cuando descubro dos cosas que a lo mejor te van a sonar así como medio cómico, o medio raro, pero sí, claro, muy atrás. Así, en segundo y tercero me di cuenta que cuando resuelves conflictos entre tus amigos a esa edad, sí, como que siempre yo sabía poder encontrar a las dos personas y encontrar justo medio, decir, a ver, no, ¿sabes qué? Devuélvele esto, y tú sabes que ya quítate aquello y tal, ¿no? Entonces dices, oye, creo que tengo, y aparte la gente se acerca por alguna razón, decir, a ver, ¿tú cómo lo ves? O sea, es que no me quiero dar esto, o terminé con el novio y pienso que esto, a ver, y ayudar a la persona a encontrar otro cauce. Y dices, oye, tengo esta facilidad para encontrar a dos personas y buscarle una salida más corta, que quizás tuvo que ceder algo, pero lo hizo, ¿no? Y además estaba yo entre derecho y teatro. Entonces, sí, recuerdo. Y hasta la fecha me fascina el teatro. Y dije, pues no está tan alejado. O sea, finalmente haces un personaje y te lo creas. Y además hoy en el litigio, pues tú eres el director de la escena y tus clientes son los actores. A veces los clientes ya sabes de qué quieren pasar. Dígale, a ver. Y siempre se los digo, tú eres el actor, pero yo soy el director de la escena. ¿Okay? Y aparte los preparo en la audiencia, no, es que haz esto, no hagas aquello, míralo así. Entonces dije, mira, finalmente lo logré. Cierto es, sí. Y usted acaba de mencionar algo bien importante: encontrar el justo medio, el balance que es bien necesario. Lo abordaremos quizá más adelante, pero de hecho también me hizo recordarme, hace no mucho tuvimos la oportunidad de platicar con un director de teatro muy bueno, y nos decía eso: si yo no hubiera sido actor de teatro, me hubiera gustado ser abogado, porque creo que ustedes tienen también esta parte de la realidad, del desenvolvimiento en público, de todo eso. Entonces creo que van muy de la mano, ¿no? Sí, claro. De pararte en una escena y decir, no, pues es que tengo que decir, y tener retórica y convencimiento al juez. Porque tú sabes a veces que la verdad estás ocultando algo, alguna cosa que no quieres que vayan hacia allá de tu cliente. Entonces, sabes manipular, sabemos hacerlo. Y dices, no, pues sí me lo tengo que creer lo que estoy diciendo. Tampoco caer en un engaño, o sea, no eres así como el abogado engañoso, pero sí van muy casadas las dos. Y yo estoy convencida que el estudiante de Derecho tiene que estudiar teatro, o por lo menos el abogado teatro. O sea, porque además sí te da el desenvolvimiento, si hablas, la seguridad, creértela, ¿no? Y ya está tan nervioso. Sí, nos decía, justo fue Rafael Perrín, un ícono en el teatro en México, y nos decía:
más o menos en esa pregunta que yo le acabo de hacer, para mí, él decía, para mí mi mejor participación es la de hoy, porque te contestaré lo mismo en la siguiente hora, o en la siguiente función, mejor dicho. Nosotros somos así, como que creo que nuestro sparring, nuestro score, pues son nuestras audiencias, ¿no? Nuestros asuntos, cómo los vamos llevando, y ahí nos vamos haciendo de nuestra carrera, y se va construyendo en el día a día de cada asunto que llevamos, ¿no crees? Sí, claro, que obviamente es muy diferente que el teatro, que dices, bueno, ya la regó, pues improvisa, ¿no? Acá no. O sea, ya formulaste la posición y te la desecharon, y segunditos, rápido, replanteala. Esto es así, esto es así, y ya te dieron cuenta cómo eres, ¿no? Entonces, sí. No, espérame, y aquí de por medio está un patrimonio, ¿no? Cierto, no que me aplaudan o no me aplaudan. Cierto, es todos los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Todos los bienes jurídicos tutelados que defendemos. A veces hay esta broma en facultad de que en el maletín que cargamos, en la bolsa, en este caso de ustedes, a veces caminamos de lado por el peso de los bienes jurídicos tutelados que llevamos, a lo mejor en un escrito, en un amparo. O sea, son cosas muy delicadas, ¿no? Pues sí. Y sí hay que tomárselo en serio, ¿no? A veces, bueno, también. La tranquilidad, sí. Otra cosa que a mí me gustaría abordar en el episodio del día de hoy, mi querida maestra, es... Creo que es algo vital para cualquier profesionista, no solo de nosotros, el comenzar a diferenciarte. Es decir, el título en la pared y la cédula no son suficientes. Necesitas diferenciarte justo para no ser uno más del montón. Por ahí, en algún podcast de los primeros, ni siquiera fue un abogado, fue un coach de marca personal, nos dejó muy tatuado en el alma esta frase de decir: si eres uno más, serás uno menos. Así de fácil. Y creo que esa diferenciación en Karime Díaz Slim, salvo la mejor opinión de Karime Díaz Slim, se radica mucho en esta apertura a abrirse a quizá especializarse en el extranjero cuando tuvo usted o ha tenido la oportunidad de hacerlo. Creo que el viajar simplemente es lo que te hace conocerte y te abre el panorama, incluso personalmente. Para usted, ¿en qué momento llegó esa conciencia y cómo ha nutrido esos viajes, esas especializaciones fuera, el traer el derecho o hacer derecho comparado y traerlo a tu profesión para justo hacer la fórmula exacta de la Karime Díaz Slim del día de hoy? ¿Cómo ha impactado, vaya? ¿Cómo ha impactado? Bueno, tremendamente, la verdad que sí, ¿no? Yo cuando hago el estudio del posgrado en Derecho Civil en Salamanca, y específicamente en contratos, me da clases uno de los mejores que hay de allá, Eugenio Llamas Bombo. He tenido la oportunidad de ser su alumna en 2 ocasiones, y gracias a él que encuentro esta materia de daños, y te estaba diciendo, tendría unos 24 años. Entonces despierta en mí esta forma de decir, a ver, las cosas se pueden resolver de otra forma. Y yo sé que la legislación en aquel momento, tenía 24, en materia de daño moral no estaba tan desarrollada como lo está ahorita, ¿no? Como que aparte lo olvidaba, no eran pocos casos, pocos abogados, pocos libros. Entonces dije, no, espérate, o sea, si tú te das cuenta y te entrevistas o lees, o sea, tienes oportunidad de tener maestros de otros países, argentinos son excelentes, por ejemplo, sí. Te das cuenta que lo resuelven de otra manera. Y dices, espérate, o sea, es que aquí el mexicano está como que el García Maínez y el libro, oye, espérate. Es súper desfasado. Muévete, porque les pasó a ustedes los penalistas también, o sea, los penalistas también se enfocaron y vieron en otros lugares cómo es el nuevo sistema de justicia, y te enriqueces y dices, resuélvelo de otra manera, dale la vuelta, ¿no? Y sí, así es como yo lo he hecho en mis casos y como lo planteo. Entonces, sí, jueces, a ver, es la primera vez que escucho eso. Me pasó con un magistrado en Durango. Me dice, fíjese que el caso que usted plantea, nunca jamás en la historia del Poder Judicial de Durango se ha escuchado de esto. Y le dije, pues fíjese que le voy a decir cómo. Me dice, tráeme la resolución que tú tienes y voy a igualar la lógica que me dices. Sí, es así. Y esa lógica venía de España. Entonces, así es como lo he trabajado, ¿no? Esa luz de adaptarte, esa luz de... Por ejemplo, a mí me pasó en materia penal, yo me enamoré precisamente de esa materia justo en el estudio del derecho penal del enemigo, una corriente que viene de Alemania, del maestro Günther Jacobs, que retoma el español Pauline Horst también, y que incluso temas como la dialéctica hegeliana, que ya parten de ahí, o la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, empiezas a ver justamente otro panorama.
Y obviamente ya después lo traes aquí y dices, bueno, también aquí tenemos un derecho penal del enemigo, el arraigo, simplemente el manejo de las ORPIs, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cosas así que dices, bueno, ¿cómo lo que leo allá lo traigo acá? Y ese es un reto hacia uno mismo, ¿no? Incluso es, creo, la manera más linda, por ejemplo, usted que ha invertido en sí, porque obviamente genera un gasto, una inversión en tiempo, incluso ir a esos países, pero es la manera más linda de invertir en uno mismo, ¿no? ¿Usted qué les recomienda a esa gente que nos está viendo y escuchando para esto? ¿Para qué? No, claro, mira, que no se cierren o que piensen que forzosamente tienes que viajar. Ahorita afortunadamente hay demasiadas cosas en línea. Y accesos a bibliotecas, a maestros y que te contestan bien y todo, sí. Y no tienes que transportarte. Yo les diría que lo aprovechen, que sí lo hacen, que sí lo hagan. O sea, y que no se cierren, oye, que España, que está un poquito más caro, a ver, inténtale Argentina, o sea, dependiendo, ¿no? Tu especialidad, y vas a ver que lo vas a encontrar. O sea, sí hazlo, sí en el extranjero, sí, porque la verdad, gracias a que he tenido compañeros de otros países y en clase así sentados, es que digo, oye, no, espérate, o sea, yo aunque he estudiado en la Libre de Derecho, espérate, los argentinos y los españoles están duros, o sea, ellos sí escriben, ellos publican, nosotros no, los italianos también, y aquí dices, no, espérate, o sea, el mundo no se acaba en Vertis 12, o sea, sí son buenos, pero espérate, o sea, y no escriben muchos aquí, no hay mucha literatura. De hecho, uno de los temas que estoy trabajando ahorita, por ejemplo, es daño moral en materia familiar. Y recientemente la Corte sacó una resolución, fue la semana pasada, sobre que no existe daño moral en materia de infidelidad. Y se parece mucho a un caso en España. Y yo dije, híjole, esto va a ir cambiando mucho el paradigma en materia de infidelidad y daño moral. Y es lo que estoy trabajando, ¿no? Daño moral en materia de violencia familiar. Que sí lo han desarrollado España, no lo han hecho aquí. Yo a qué les digo a estas personas, es que hazlo. O sea, sí, conoce a otras personas de otros lados, a Estados Unidos también, dependiendo de lo que te dedicas, ¿no? Y ve cómo lo resuelven, cómo piensan también. Sí, cierto es. Incluso hasta a mí se me ocurre, sumando un poquito al apunte que usted acaba de decir, a veces no yendo tan lejos. Yo recientemente tuve un viaje a cerquita, a Topan Hidalgo, conocer a abogados de allí. Conocí a uno en particular que me decía, bueno, o sea, que a mí me voló la cabeza ese pensamiento, ¿no? Yo estudié Derecho como un medio, porque yo voy a ser empresaria, pero esto me ayuda a justamente incubar mis 3 proyectos de empresas y sé que de los 3, uno, por estadística, tiene que pegar. Entonces ya desde dices, caray, es otra mentalidad muy distinta que aquí es correr por los asuntos, el litigio, el automático de toda la semana en Niños Héroes o en las fiscalías, y a lo mejor gente de otros lados no tan lejos tienen otra forma de pensar que puedes a lo mejor adaptar lo bueno y desechar lo malo y traerlo a tu vida profesional, ¿no? Sí, claro, y que te hagan, te enriquezcan, ¿no? Justo, y que además, nutran. Hacer la conciencia como estudiantes de Derecho, como abogados que estén practicando, que pues lo hacemos por hacer algo bien. Yo sé que existen muchos mercachifes, muchos vedets del derecho, y los tengo ahorita, de estos que tienen al juez en la nómina, al perito en la nómina, pues allá ellos sabrán. Pero uno, yo creo que tu gran responsabilidad es hacer las cosas mejor, poner un granito de arena, demostrarle a las personas en general que a lo mejor para ellos fue un error y decirles, a ver, sí, pero te voy a enseñar que lo puedes, que a lo mejor déjame cambiarte el destino, ser como tu GPS. Exacto. ¿No? Porque si encuentras gente con mucha frustración, con falta de esperanza en las materias en las que uno lleva, ¿no? Decir, híjole, ya me casé con esta persona, y luego gente joven, o sea, bueno, yo pues jóvenes, 30, 35, y creen que ya, o sea, ya hasta ahí llegó su vida. No, o sea... Está empezando. Otra labor de nosotros como abogados y es darles esperanza, ¿no? Y además, en general, o sea, tampoco es que nosotros seamos como que el coach espiritual, pero afortunadamente, lo bueno de la pandemia es que entendimos que no tienes el futuro asegurado, y que cuando trabajas con un cliente que le dices, a ver, te estás divorciando, y van pateando las cosas. Yo creo que en 3 meses, 2 meses, y les digo, a ver, ¿quién te está garantizando que vives una semana? Yo creo que muchos tuvimos personas que el lunes les diagnosticaron COVID y el viernes murieron. Cierto es. Yo divorcié a una persona igual, que el lunes la sentencia no sé qué, y el viernes se murió de COVID. Y postergando sus proyectos de vida. Entonces date cuenta cómo, pues, o sea, moverles un poco eso. Oye, vive, veniste a disfrutar la vida, no a estarte amargando con una persona, a demostrarles que somos 130 millones de habitantes y que te estás amargando con una sola persona, a que te encierras en un juicio y que el papá del juicio, eso sí yo lo puedo decir casi en la mayoría de los juicios, pues es el ego. Entonces dices, ¿hasta dónde vas a llegar?
Aparte, como bien te decía la persona que conociste, administradora de empresas, también es darle una visión económica a las personas. A ver, yo te voy a costar tanto, tú vas a recuperar tanto, quizás tienes estas posibilidades de recuperación, darle una visión de negocio a esto. Si por un fraude de $1,000,000 gastaste 700,000 en penalista, porque los hacen, porque así hay, ¿dónde está el negocio? No, o sea, es por puro ego, nada más. Sí, exactamente. Y otros que son casi quieren ser socios del cliente. Y eso, por ejemplo, en materia de daños, que yo lo estoy viendo, está mal visto en Estados Unidos, está mal visto en España. Y tengo colegas aquí que lo hacen, ¿no? Oye, es que tal asunto ganó 30 millones en tal asunto de tal hotel y la abogada se llevó no sé 15. Dices, ¿qué es su socia? Eso está mal visto. O sea, entonces, ¿dónde estuvo la reparación efectiva del daño? Cuando tú como abogada te llevaste una gran tajada. Entonces, totalmente. Son varias cosas que hay que aprender también en eso. Cierto es. Incluso hasta ya nada más para cerrar ese tema, creo que a veces abrirnos a otras profesiones. Yo, por ejemplo, recientemente he platicado mucho con psicólogos forenses muy buenos que todo su estudio lo centran mucho hacia nosotros. De hecho, coadyuvamos muchas veces con esos, en sus peritajes. Y te dan otro panorama también. Entonces creo que abrirnos no solamente a otros lados, sino también hasta otras profesiones nos permite justo, ¿no? También nutrirnos. Exacto, que eso es lo que te decía, ¿no? Yo hice, en alguna ocasión, en la otra ocasión, hice un diplomado en psicología en proceso del divorcio y te abre todo. Dices, sí lo necesita. Y el estudiante de Derecho, yo creo que no estaría mal que tomara psicología. Entender, sobre todo, yo creo que también los penalistas, quizás los laboralistas, porque finalmente la pérdida de un trabajo es un duelo, el divorcio es un duelo. Y entender a las personas no como lo que te van a dejar, sino como seres humanos. Totalmente. Que están sufriendo. Y no estarlos maltratando emocionalmente, así como que, ay, ya aguántate, ay, ya, pues vas a conseguir otra vieja. O sea, no. O sea, no. Cierto es. Ay, si no ves a tus hijos, da las gracias. O sea, espérate. Sí, caray. No es así, ¿no? Y en todas las materias, incluso hasta en materia penal, como bien apunta, o sea, desde el trato con tu protegido en esa primera entrevista, el tal vez a la familia que obviamente está con todas las esperanzas, porque al final pues es una libertad, quizá no me estoy proyectando ese caso, a lo mejor desde explicarles, ¿no? Con palabras tangibles la situación jurídica de su familiar. A veces a mí en la experiencia la vinculación a proceso, que suena fonéticamente de ya fue, no, sí, ya, y explicarles, no, pues realmente vamos aquí, o control hasta peor aún, más atrás, control de la detención. Ya el detenido dicen, ya estamos en el reclusorio detenido. No, aguanta, aquí incluso a lo mejor una de estas, con nuestro mejor trabajo y a lo mejor un juez que sea garantista, que a lo mejor en nuestra teoría del caso desde desde muchos aspectos, porque a lo mejor entraríamos en muchos, podemos así incluso hasta sacarlo en libertad desde aquí, solo tranquilízate, o sea, y en ese trato, en esas palabras e incluso diagonal tono adecuado, porque incluso tienes que tener cierto tono para dirigirte a ellos. Creo que es una parte del psicólogo intrínseco que tenemos todos los abogados. No sé si usted comparte. Sí, parte el psicólogo, parte tu educación, parte tu pedagogía, que es tu manera de mostrar y enseñar, y también de transmitir tranquilidad. Cierto es. ¿No? Porque tú tienes que entender a esa persona, ¿por qué le da miedo esta palabra? ¿Por qué le da miedo esto? ¿Por qué todo lo ve fatal? ¿Por qué todo lo ve pesimista? Entonces ya cuando te entrevistas, platicas un poco más y te da la confianza de hablarte de su vida. Dices, no, pues sí vive en la represión y todo es terrible y todo es horrible. Y tú le tienes que estar demostrando, y hasta le preguntas, ¿cuántas veces has triunfado? ¿Cuántas veces te ha ido bien? Y ya cuando empieza a acordarse, entonces, ¿por qué esto tiene que salir mal? Exacto. O sea, no vas al doctor y ya en tu cabeza hay cáncer. Oye, ¿por qué? ¿Tú crees que Dios te despierta y te señala, tú tienes cáncer? O sea, no. No, o sea, como dicen, no, pronóstico no es diagnóstico. Gran frase. Los juicios cambian de un día para otro, ¿no? Cierto es. Entonces, sí, las personas, sí, como dicen, las palabras les mueven mucho. Y en el fondo lo que tienen es miedo. Y tu gran enemigo como abogado es el miedo de tu cliente. No tu contrario, no si el juez cómo lo va a interpretar. El miedo de tu cliente hace hacer muchas tonterías en el juzgado. Te hablan y te inventan historias y dicen, es que va a pasar porque yo creo que va a suceder. Y tú tienes que tener la sensibilidad de, espérate, este señor que tienes miedo, tiene una psicosis, tiene un poquito de rasgos de paranoia. Entonces ya lo escuchas y le dices, no, ¿por qué tiene que ser esto? Y luego a veces sí les dices, ¿cuántas veces te has divorciado? Pues es la primera vez. Entonces, ¿cómo sabes que la prueba no la van a admitir? ¿Cómo sabes que van a pagar el perito? Exacto. Entonces ya así como que ya los vas los vas relajando. Sí, exacto.
Que uno lo hace como paciente a los médicos. No, ¿y por qué no me pone? ¿Por qué no me opera? ¿Cuántas veces te han operado? Sí. ¿Cómo estás opinando? Sí. ¿No? ¿Y por qué todo es una desgracia? Con el tacto suficiente para que no se te ofenda demasiado además, ¿no? No, sí, porque pues, no sé si es cultural o el mexicano todo es una desgracia o que relájate, no, pues no. Sí, creo que acabo de dar usted en el clavo, creo que es un tema cultural, de estos paradigmas limitantes que tenemos el mexicano en común. Desde lo platico justo en estas pláticas que le digo con una excelente psicóloga forense, me dice, bueno, viene desde a lo mejor un ejemplo bien básico, ¿no? Un café o como mexicanos los tacos, ¿no? Te invito a unos tacos y tú no quieres, pero no sabemos decir no. Entonces, sí. Pero no, o sea, desde aprender a decir no, desde ahí vienen estas cuestiones. Y mostrarles, ¿no? Es la palabra más difícil que existe en el ser humano, no. Y además otra cosa, el mexicano, y esto te lo da el intercambio de cultura, nosotros justo. Para contestar algo usamos como 10 palabras. Oye, ¿te gustaría un café? Mira, no lo sé, lo estoy pensando, creo que no es hora del café, pero déjame ver, yo creo. ¿Sabes qué? Sí, tráeme uno. Sí, y entonces, cuando a lo mejor ni querías. Cuando ya contactas con otras culturas, te das cuenta que el europeo o el gringo, ¿quieres café? Sí o no. Punto. No te está explicando ni diciendo 10 palabras. Si les hablan para publicidad no solicitada, oiga, les estamos hablando del banco que un producto financiero, no. Y la paras en seco. Se dice no, y a veces es estar educando a los clientes, a decirles, si te vuelve a maltratar emocionalmente, se le dice no. Es que él se va a ofender, es su perro y él lo baña. Tú no vas a cuidar las emociones de tu marido o de tu pareja, tú vas a cuidar las tuyas, y dices no. O sea, también ese es otro tema, ¿no? Que influye. Yo creo que ese tema nos llevaría a otro episodio y tal vez lo abordaríamos, porque a mí el día de hoy, sí, el día de hoy me parece fenomenal porque lo traes a cualquier área, independientemente de tu profesión. Eso creo que es justo lo que le comentaba en el primer bloque, es lo que te permite dar balance, desde incluso conocerse a uno mismo. Pero volviendo al balance, cuando uno lo pierde, creo que está perdido en el juego totalmente. Incluso me ha tocado ver en este proceso gente que ha perdido ese balance y no vuelven. Y si como personas es importante, como profesionistas lo es aún más. Entonces, claro, lo acotábamos en ese primer episodio de Eclécticos Podcast. De verdad, volverle a agradecer esa luz que nos dio fue de las primeras invitadas. Una frase que en común casi al unísono dijimos: terapia como canasta básica. O sea, es algo bien importante. Usted también acotaba en ese sentido que en ese entonces, y creo que aún mantiene usted un poco de ese contenido de valor que comparte en redes sociales, en el sentido muy del divorcio, y usted nos contaba, porque es una de las cosas que también usted en el día a día como profesionista del derecho lleva a la perfección. Usted nos comentaba ese día que qué diferencia es cuando precisamente tu protegido ya viene con esta parte de terapia, porque usted les comenta a sus protegidos, bueno, yo te ayudo en un 20% como abogada, pero todo tu proceso como duelo, el 80% va en complemento, desde luego, con tu terapia psicológica, tu trabajo interior. Claro. Entonces, ¿cómo llegó usted a esa luz? ¿Cómo lo maneja para que la gente que nos está viendo y escuchando a lo mejor pueda rescatar de allí un poquito de la esencia de Karime Díaz Slim como litigante en divorcios? Ajá. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo exactamente lo cuando divorcio una persona de su misma pareja en 3 ocasiones? Se casó, se divorció del mismo. Y entonces, eso fue hace como 10 años, y yo dije, ¿aquí qué pasó? O sea, algo no entendí yo, y claro, le volvía yo a cobrar las mismas veces, ¿no? Sí, claro. En las mismas ocasiones, o sea, no, dije, no creo que ella tiene que entender, ¿no? Finalmente, una vez y otra vez. Entonces, eso fue lo que tuve que investigar, a ver qué pasó. Ahí fue donde descubro que el divorcio es un duelo. Ese es el segundo duelo más doloroso en la vida de un ser humano en materia de tanatología. Entonces, es donde dije, no, espérate, entonces voy a estudiar esto. Y descubro que sí, la UNAM da una especialidad en materia de psicología procesual del divorcio, y me meto más a estudiar. En materia de mediación también lo empiezas a revisar, a ver cómo es la escucha empática, la confrontación, escuchar de dónde está estructurada la persona, por qué elige, o sea, es todo. Ahí es como lo descubro, ¿no? Uh-huh. Y usted comparte ese contenido que le mencionaba, muy de... Creo que si me pidieran definirlo es encontrar el punto medio exacto entre la materia jurídica y hasta un poquito de psicología. Justo nos acaba de decir el porqué. ¿Cómo es para usted ese proceso creativo de generar ese contenido de valor
que a la postre usted comparte en redes sociales, porque creo que son mensajes cortos, a veces son imágenes, digo, tenemos esta cuestión de que nos seguimos mutuamente en redes sociales, se hace yo creo que el gremio en general, ¿no? Hay una comunidad ahí muy unida en ese sentido, al menos en redes sociales. Entonces yo veo mucho ese contenido. ¿Cómo es ese proceso creativo de generar ese contenido de valor con ese punto medio exacto de unir esas dos áreas? Obviamente el derecho como tal y esta pizca muy nutrida de psicología. Como es que lo hago con base en mis experiencias, en mis propios casos. Sí, eso suenan precisamente. Y que entonces dices, es que no todo es jurídico. Y a veces sí me han dicho, por ahí me pusieron un comentario, ya la está haciendo psicóloga. A ver, primero sí estudié. Y si lo digo es porque uno, ya lo estudié. Dos, porque ya tengo cliente. Y porque además yo me apoyo en psicólogos. Yo misma voy a terapia. Entonces, por diversas razones. Entonces, yo me apoyo en psicólogos y además para retroalimentar alguno de mis casos y te vas nutriendo. Y leo, investigo, ¿qué estoy diciendo? No puedo dar terapia, no permito nada de esas cosas. Pero sí dices, a ver, si lo que publico soy responsable de lo que estoy diciendo. Sí, y dices, espérate, o sea, si las personas tuvieran otra visión en relación al matrimonio, supieran que pueden volver a elegir, supieran que se pueden arrepentir, y que se vale arrepentirse, somos muy dados a estarnos flagelando, ¿no? Y además somos una cultura judio-cristiana que, no, es que te casaste y hasta que la muerte te separe, sangre de Cristo, o sea, qué horror. Cuando sabes que si le das el enfoque psiquiátrico te das cuenta que el cerebro tiene capacidad para enamorarse 7 veces y que además veniste a perder y que una síntoma de que eres adulto es que sabes perder, además de que te sabes mantener. Y esas dos frases las trabajo en mi divorcio. Cuando yo encuentro, en los divorcios, cuando yo encuentro mujeres que a fuerza se aferran a pensiones y no quieren trabajar, todavía no son adultas. Sí. Entonces sí tienes como suavemente decírselo, sí, o sea, aquí lo puedes decir claro, oye, cuando te mantengas eres un adulto. Exacto. Entonces ten independencia económica para que puedas soltar a ese hombre y además suéltate este sistema patriarcal. Es un contrasentido, no, México y el feminismo, sí, cómo no, piden pensiones y no dejan ver a los niños. O sea, por eso es ahí de mis experiencias y mis estudios donde lo llevo a mis publicaciones, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, vamos a poner un granito de arena a que las personas vean las experiencias de una manera muy diferente. Y se nota porque es muy compartido, es muy socorrido esas imágenes que usted comparte tienen mucho eco, o sea, sí rebotan, incluso desde el profesionista, y quiero pensar que en la gente que no necesariamente lo es, les hace muchísimo sentido. Otra cosa que con usted podríamos quizá abordar es la parte de... Usted ha tenido mucho manejo de asuntos mediáticos, desde luego, donde incluso han sido precedentes justamente en el orbe jurídico nacional. ¿Cómo es ese manejo de esos asuntos? En el episodio anterior tuvimos un abogado en materia penal que nos decía más o menos a su manera, pero nos decía, bueno, pues cuando tengas uno lo sabrás cómo manejarlo. Medio ambiguo, tiene cierta razón, pero yo partía más del sentido. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay ciertos asuntos, en la firma hemos tenido muchos, que a lo mejor no pensábamos que iban a ser mediáticos y de repente con estas computadoras que tenemos en el bolsillo, algún video que no teníamos en cuenta, lo vuelve mediático. O sea, un asunto que a lo mejor no tenía tintes, se puede volver mediático. ¿Cómo Karime Díaz Slim maneja esos asuntos? Mira, aquí hay una cosa bien importante que descubrí, y yo creo que todos lo hemos visto, que las redes sociales han hecho que la gente sea el gran juez, y ahora todos son violentólogos. La otra semana van a ser todos expertos en el Popocatépetl, y así. Entonces dices, ay, vamos a agarrar de esto, porque cómo le encanta a la gente saber y opinar de la boca, de que dos ríos, que si del aeropuerto, todo mundo sabe todo. Sí. Entonces dices, mira, este es un gran juez y pesa muchísimo, entonces ya les está pesando a las costillas a los jueces. Aunque tengamos un sistema positivo, no terminan de que son seres humanos. Y entonces, ¿qué haces? Dices, no, espérame, esto sí va a trascender, y si lo llevo a las noticias y lo van a compartir y todo, puede cambiar el rumbo de esto. Hay jueces que sí, claro, hay imparcialidad de la justicia y todo lo que tú quieras, pero si lo haces mediático, sí, claro, ¿no? O sea, sí conviene, así es como... Porque ha impactado además, porque los casos que han estado así en redes, específicamente 3, lo ameritan. O sea, dices, no, o sea, esto no lo puedo permitir y alguien me tiene que escuchar. Y tengo que... Cuando en el 2013 llega el caso de Gabriel, no era tan fuerte en redes sociales. Y yo dije, yo me encargo de que lo sea.
alguien me tiene que escuchar, y una periodista en la jornada nos dieron voto de confianza también en Uno TV, y esto, y dije, no, crécelo, o sea, y ahorita con el caso de José Manuel Fernández Aguirre, que es el caso de lo más injusto que he visto en mi vida hasta hoy, que seguro que voy a ver casos más injustos, dije, no, tengo que ser escuchada, esto es imposible, esto no puede pasar en este país, cuando el Poder Judicial, cuando eres litigante te das cuenta que el Poder Judicial ahorita, sabiendo que el Legislativo y el Ejecutivo lo tiene un partido, dices, el Judicial es nuestra única bandera, nuestro único estandarte de la democracia. Entonces dije, no, alguien me tiene que escuchar. Esto que está pasando, esto es súper injusto y no puede ser. O sea, a lo mejor lo puedo asimilar con el caso Rosario Robles, ¿no? Que dices, espérate, haya sido quien haya sido, hay sus errores procesales, no pueden estar juzgando y por eso son escuchados sus abogados, por eso salen en medios también, ¿no? Cierto es. Justo en ese asunto platicamos con Alberto Javier Sánchez Rojas, el abogado, sí, precisamente. Es un tipazo, la verdad. Muy pronto lo vamos a tener por aquí. Charlar con él es una cátedra de, bueno, en mi área es maravilloso, claro. Y nos hablaba justamente de eso. Entonces es maravilloso darnos cuenta cómo en diversas materias la esencia es la misma, ¿no? El origen es el mismo de todo esto, ¿no? Sí, claro, y sí lo haces. Digo, a Dios gracias que esos 3 han llegado así en mis manos, y digo, bueno, a lo mejor habrá más en lo largo de mi carrera, pero y si lo ameritan, adelante. O sea, tampoco se trata de ser la payasa de los medios, ¿no? Pero digo, pues vamos a aprovechar que está esto, o sea, que están los medios y que juzgan y opinan y dicen, ¿cómo es posible que a un niño lo entregan muerto después de un permiso? Con los scouts, y los scouts no tienen regulación jurídica y sin explicación, ¿no? O cómo es posible que José Manuel Fernández Aguirre, por dar entrevistas, lo condenan a 50 millones de pesos por daño moral. Espérame, entonces no existe la libertad de expresión. ¿Y cómo lo condenan a esos mismos 50 millones de pesos por ejercer su libertad de asociación? Libertad, como si estuviéramos ahorita reunidos y nos condenan a 50 millones porque estamos platicando. De esto. Y esa retórica la he llevado y por eso lo atrajo la corte. Digo, perdimos por 3 votos en contra y lo regresaron al colegiado, pero seguimos con eso. Y digo, es que entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Para qué hubo esta reforma del primero constitucional? ¿Para qué estas tantas resoluciones y derechos humanos? O sea, para que entonces un juez del 63, específicamente el 63 civil, lo condene por expresarse a daño moral, a 50 millones. Pues, ¿cómo? No tiene sentido, ¿no? De ninguna manera. Sí, claro, ¿no? Sí. Y además eso le ha permitido también, como no sé si como consecuencia, ya nos dirá usted, que le inviten a televisión, a medios de comunicación. Entonces también creo que va amalgamado, ¿no? Sí, claro. Y además te vas ganando la confianza de los mismos periodistas que ya ubicas, ¿no? Entonces sí, y ya los contactas. En Milenio hay unos muy serios y que saben que lo que les estás diciendo y compartiendo la sentencia es cierto lo que pasó, y que si se paran en la corte y preguntan, ¿es lo verdad? Y dicen, no, pues sí lo está defendiendo en serio. Sí, me recuerda mucho ¿no? que hablábamos en ese episodio de relaciones, de las relaciones que son necesarias, que usted comentaba, bueno, solamente estando allí es donde te das cuenta, no sé, creo que usted ponía de ejemplo algo así como, bueno, vas en el INACIPE o en la barra, ¿no? Usted poniendo en la barra, pues te vas a dar cuenta quién va a ser o quién va para director, conociendo y tal. Y comparto totalmente. Incluso hoy, a mí me encantan estos podcasts porque a lo mejor el Ricardo que platicó con usted en ese entonces y el de hoy son muy diferentes, compartirán algunas cosas, pero a lo mejor otras no tanto. Y hoy, el día de hoy, yo considero que las relaciones desde luego son importantes, lo pensaba en ese entonces, pero yo añadiría que las relaciones con conocimiento, porque cuando no eres, vienen de esa seguridad de quién como profesionista eres, pero tienes que estar también muy seguro, porque si no solamente te vas a exhibir y no te van a servir de nada, incluso pueden ser hasta perjudiciales, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar la parte de las relaciones para la gente que nos está viendo y escuchando? Al día de hoy, ¿cómo las ve usted? La importancia de las relaciones. Mira, es básico, ahora sí que la inteligencia social, ¿no? Es otra de tus inteligencias. ¿De qué te sirve ser 10 de abogado, ¿no? Triunfar como abogado, pero fracasar como persona. No te relacionas con nadie. Y sí conozco muchos colegas y es muy triste. Sí, yo también. O sea, yo les diría, y lo hice yo desde que antes de entrar a la Libre, empecé a tomar mi primer curso en el Colegio de Notarios, a conocer bien quién, porque puede ser un montón de abogados, pero obviamente vende con los contrarios. Yo tengo bien identificados a 3, 4, gracias a Dios que han sido mis contrarios, porque me he dado cuenta que la clase de gente que son, ¿no? Que dices, me dan ganas de regalarle un libro de ética, decir, mira, órale tú, vendepatrias, o sea, son tremendos, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha permitido estar me encantan cursos, talleres, pláticas, las galletas, el funeral de tal? Pues vete al funeral de tal y conoce, relaciónate.
O sea, porque si no, pues no se te va a dar, se te tiene que dar la inteligencia social, la inteligencia emocional. Totalmente. ¿No? Aunque seas un 8 de la escuela, nadie te está preguntando qué calificación. Mis clientes no me dijeron, ¿cuánto sacaste en obligaciones? Pues la verdad es que yo reprobé en la libre, obligaciones y procesar, soy litigante y llegué hasta la corte, pero eso que lo saben, ¿no? Pero obviamente pues me he estado relacionando de otras maneras, ¿no? Cierto, incluso me recuerdo una frase que nos decían en un diplomado de, bueno, siempre aspira a ser un 10, o sea, en esta parte profesional. Pero esas relaciones y esa inteligencia social, ese animal político, incluso que un abogado intrínseco debe de llevar, lo que te hace un 11. O sea, claro. Eso es lo que te hace el ¿dónde estás? Mira, y no me voy tan lejos. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, estuvo en la libre y reprobó y no tiene buenas calificaciones, lo que tú quieras. Pero escúchalo hablar. Lejos de que hablemos de partidos políticos, es súper inteligente. Sí, cierto es. Él sabe para dónde te lleva. Cierto y esa es su inteligencia emocional, su inteligencia social, ¿no? O sea, y ve Fox. Entonces dices, híjole, cómo hablaba, o sea, son cosas, ¿no? Pero dices, no, Andrés Manuel hay que reconocerle la retórica que tiene, la facilidad para llevarte para un lado y para el otro, ¿no? Y yo creo que hasta su dialéctica, porque a lo mejor yo creo que teniéndolo, sí, claro, es un y ganador. Es bien, o sea, él se me asemeja, obviamente Hitler, sabe insertar en la mente de los seres humanos una palabra que va a ser materia de noticias y creencia. Los fifís, y ya con eso, los fifís, y ya con eso se maneja, porque sabe que le conviene que en los ciudadanos existe esa palabra, ¿no? O sea, él sabe qué palabra va a insertar y es súper fuerte como lo hace, lo sabe manejar súper bien, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro caso es lo mismo. Totalmente. Sí, y eso te digo, no supo hacerla en la libre, ¿no? Y Calderón sí sabía hacerlo en la libre, pero hablaba de otra manera, de otra cosa, pero bueno, esos son otros temas. Sí. Pero volviendo a nosotros, eso te lo da estarte relacionando con la gente, es básico. Totalmente. Es incluso, creo, siendo muy francos, una de las intenciones que tuvo este proyecto, en estas charlas, no solo relacionarse, sino también aprender justo de eso, o sea, porque, bueno, ¿qué sacas de esas relaciones, no? O sea, hacerte incluso las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Qué y para qué? ¿No? Sí. Entonces, ¿para qué? Pues para aprender, incluso para mí es como, esto ha sido hasta como una maestría, o sea, aprender desde tantos puntos de vista y a lo mejor lo que le decía en un blog anterior, desechar a lo mejor lo que no es que sea malo, porque no hay ni bueno ni malo, lo que en mi ideal no aplica o no opera, y lo bueno tratar de nutrirlo, ¿no? Sí, claro. Maestra, voy a pasar para darle cierre a este episodio el día de hoy, de verdad agradecerle muchísimo la atención y su agenda que nos brinda el día de hoy, a una serie de preguntas concretas. Sí. La respuesta puede no serlo, pero es justo lo que nos va a permitir dar conclusiones al episodio del día de hoy, que la gente que nos está viendo, escuchando, a lo mejor encuentre herramientas, tips y consejos en todo esto que hablamos el día de hoy. Entonces voy a proceder. La primera pregunta concreta sería la siguiente: ¿qué consejo le han dado a usted que en la práctica profesional descubrió que era un pésimo consejo? Es decir, se lo dieron, lo aplicó y dijo, ay, no, esto no va. Creerle a las personas, confiar demasiado. Sí. Y eso lo aprendes solamente en la... Hasta que trabajas te das cuenta que el cliente es tu primer enemigo. Cierto pasa. La siguiente pregunta: ¿qué consejo solía dar usted? Vamos un poquito al revés, que con el tiempo se ha dado cuenta que era un mal consejo, pero que usted daba. Un consejo que yo diera. Que a lo mejor hoy ya no daría, así de simple. Sí, el mismo concepto del matrimonio. Que sí se casaran, que la gente se tiene que casar, tener hijos para ser feliz. Es un consejo que yo tenía en una época muy primaria así, y con el paso del tiempo ibas conociendo y vas conociendo con la sociedad, y dices, no, espérate, o sea, es un sistema patriarcal y Romeo y Julieta duraron 3 días y ocasionaron una tragedia, o sea, cállate por favor. Totalmente de acuerdo. Inténtalo muchas veces y cuantas veces sea necesario, o sea, y te das cuenta que tienes gente que encuentra su media naranja cada semana. O sea. Cierto es, totalmente, sí nos ha pasado también en la relación profesional. La siguiente pregunta, para acabar con este tema de los consejos: ¿cuál es el mejor consejo que le han dado a Karime Díaz Slim? Que sea valiente y sincera. La valentía y la sinceridad. Yo creo que va a ser eco en una de las que vienen. ¿Qué cosa está impregnada en su ideología que le cuesta defender porque el general de la gente no la comparte? La misma valentía. Sí, ¿verdad? Yo lo aunque tengas miedo, porque se hacen muchos los abogados y no puedes negarlo, sí hay casos y audiencias que sí te dan miedo, y clientes y contrarios que dices, hoy tengo miedo, no se lo voy a decir a mi cliente, pero el chiste es aguantarte el miedo 5 minutos más. Exacto, yo creo que incluso va un poquito de la mano con este ego que usted manejaba. Yo siempre he dicho que hasta en las siglas, ¿no? Ego, el gran oponente, que en un gremio
se ha hecho una frase últimamente de estos podcasts, en un gremio jurídico envidiosamente envidioso, hace cierto paradigma que a la postre le reflejamos con justo el miedo. No sé si me di a entender, pero creo que va un poquito por ahí, no sé si comparto. Claro, pero un miedo yo creo que hasta válido, no tampoco tan irresponsable, ¿no? Porque tú y yo lo sabemos que no todos los casos se parecen y que a veces te ha llegado un caso que en tu vida has visto y que si supiera el cliente que de verdad no sé nada de esto y me voy a tener que meter a criterios de la corte o hablarle a alguien más, oye, has visto información ad perpetuam, por decir, no, pues yo tampoco, ¿qué ofrezco? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Pásame un machote, todos lo hacemos. Pero el chiste es decir, no, espérate, no lo sé hacer, pero lo voy a investigar, lo voy a sacar bien. Como tú decías, te has nutrido de muchas especialidades, pero dices, gracias a esto es que me empujo, ¿no? Y salgo adelante. Hay gente muy responsable en tomar casos que dices, puta, ¿cómo le echaron a perder la vida a este cliente? Exacto. O sea, la verdad, te pasan los casos, oiga, pero mañana ya vence el amparo y no sé si usted puede... No, o sea, en buena onda, ya se están muriendo y ya me hablan. Pero el caso es tener valor. Cierto. Total, yo creo que ese es otro tema para un podcast completito. Sí. ¿Qué cosa qué cosa la gente no sabe de Karime Díaz Slim? Que si lo supieran se sorprenderían. como abogada, como persona. Mira, algo que trato de, yo creo que cubrir, nunca me lo cachan, los que me los cachan son mis alumnos, los que han sido mis alumnos, y he dado clases 15 años. Pues la verdad me pueden ver muy seria y a lo mejor algunos dicen, no, como que me da miedo esa persona, como que me da miedo ella. Y la verdad si supieran que, y lo trato de reservar, soy muy, pues, solo existe una palabra, pues soy muy cotorra, pero no voy a decir otra. Entonces mis alumnos sí me lo cachan y se mueren de la risa. Sí. Y sí, pues me expulsaban de la prepa, me han expulsado de un cine, me han sacado de un bar. Me tengo que controlar. Entonces digo, bueno, ¿cómo vas a sacar esa parte payasa? Pues sí, tuve un momento de risoterapeuta, hice un personaje de un payaso para irme a reír a los hospitales, o sea, mejor vete a reír a otro lado, ¿no? Entonces, como que esa parte a veces sí la trato de controlar y todo de contener, la parte cotorra, pues, la parte desastrosa, porque pues no me van a tomar en serio, ¿no? Exacto, cierto es. Ajá. Ni yo lo hubiera imaginado. No, qué padre. Entonces uno trata de decir, no, aquí yo muy seria y todo, y en el fondo a veces se me ha salido en audiencias y de verdad sí se han rido jueces y esto, porque soy muy sarcástica o uso el humor negro. Okay. Entonces, ¿a poco usted esto y aquello y lo otro? Entonces, o sea, no se aguanta, ¿no? Dices, no, ya está riendo. Pero hay que saber dónde controlar, dónde echar la risa. Y el cotorreo con mis alumnos sí, lo he llegado a hacer. Entonces ya se ríen. Sí, y a veces hasta creo que es una herramienta para conectar con ellos, ¿no? Entonces creo que eso puede... Sí, pero puede tiene uno salir. que me dice, porque dicen, esta es chistosa, que no se haga, ahorita nos va a pasar a todos. Y no, tampoco. Ajá. La siguiente pregunta. En función a su trayectoria, ¿cuál diría que es la definición o fórmula del éxito? Es decir, ¿el éxito es esto más esto otro? ¿O el éxito conceptualmente es esto? O sea, una fórmula para llegar al éxito. Pueden ser, es que ambos, puede que tengamos o la fórmula, que es esto más esto, o a veces el éxito es conceptual. O sea, para Karime Díaz Slim, que es una fórmula o un concepto. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería la fórmula? Yo creo, como yo lo he visto, es intentarlo de diferentes maneras. Decir, ok, no llegué por esta vía, no me doy por rendida y eso para mí es éxito. Porque a lo mejor, y lo he visto particularmente en un caso, ¿no? En donde tienen en la nómina al juez, evidentemente. Y entonces digo, ok, me desechaste esto, pero no, mañana no me voy a dar por vencida y lo voy a volver a intentar. Y eso para mí es éxito. Y demostrarle a mi cliente que no se rinda. Eso es éxito, decir, ¿sabes qué? No, espérate, mañana metemos un incidente, me van a desechar la prueba y me voy a apelación y con eso llego al amparo y brinco, vas a ver que sí. Eso para mí es éxito, volverlo a intentar. No, ya le pegué a la primera, mira, sí, me gané la lotería, no es cierto, o sea, vuelvo a intentar. Hasta como que hacer un buen equipo con tu cliente, ¿no? Sí. O sea, hacerlo parte de, ¿no? Hasta, sí. Vamos, somos dos, ¿no? Eso para mí es éxito. Ahora, en materia de trabajo, pero te soy sincera hoy, y después de experiencias de haber estado en hospitales y gente y todo, y después de la pandemia, lo voy a decir muy corto, éxito es respirar. Así es fácil. ¿No? Pregúntale a alguien que tiene COVID, ¿no? Y que está luchando, pregúntale a alguien con cáncer. Éxito es hoy desperté. El aquí y el ahora. Ajá, y eso transmitírselo también a veces a los clientes que están aferrados a pensiones y dineros y casas. Dices, mira, si supieras que éxito es que hoy respiraste, que hoy tuviste internet, hoy tienes ropa, hoy comiste. Compárate con el que menos tiene y verás que tienes mucho. Eso es éxito. Y agradecer lo que se tiene, ¿no? Agradecer sí, desde ahí. Y entonces ayudarle también a la gente a ver eso y no estar aferrada
quítele la casa, sácale el riñón, o sea, vamos a vender sus riñones. ¿Qué caray? Estás despierta hoy, o sea, tienes internet, tienes ropa, ¿no? Naciste desnuda y mira, traes un montón de ropa puesta. Exacto. ¿Eso es éxito? Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que podríamos abordar en otro podcast. Sí, no. No acabaríamos. ¿Cuál es la parte que a Karime Díaz Slim menos le gusta de su trabajo? Ay, la gente ansiosa, necia, que no se trata en terapia. Esa me cuesta mucho trabajo. Y con rasgos paranoides. Sí, me cuesta mucho trabajo. Sí, son complicados. Lo que no me gusta porque están todo el día. Y además, ¿sabes qué? Nos agarran como de gente de buena voluntad o de fundación. Y el hecho de que existan WhatsApp. Entonces, el domingo te preguntan que si está su sentencia. No, es que hoy no abrieron juzgados y hoy descanso. Pero oiga, ¿qué opina? Aparte de todo, luego te lo dicen. Perdón que sea domingo, pero me podría decir, ya me lo preguntaste, ya me lo dijiste, no dejas descansar. Es como la parte que dices, esta gente que no respeta límites, no respeta el no respeta que no te dejo en visto, simplemente no te contesto sino hasta el lunes, que entiendas que no estoy disponible, que también necesito descansar. Son las partes que necesitamos trabajar todavía, ¿no? Respetarnos a nosotros mismos, porque solamente desde ahí podemos ayudar a los demás con más alcance. Sí. ¿No? Entonces, al amor a nosotros mismos primero. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta. Una persona del gremio jurídico que usted considere que esté infravalorada en el sentido que a lo mejor no tiene el foco que usted tiene o que los podcasts tienen, pero que el contenido de valor y su conocimiento es muy bueno para que justo la gente que nos está viendo y escuchando vaya a buscarlos, porque de repente nos pasan, los hemos invitado y son buenísimos. Y que yo ubique a una persona sí, una que usted conozca, pero que a lo mejor muchas veces ni siquiera es la intención de ellos, no tienen como que el foco en redes, no les gusta, pero que usted sepa, ellos son buenísimos y si tuvieran ese foco serían maravillosos. Híjoles, exactamente, yo creo que en mi experiencia tengo muchos amigos muy exitosos, muy inteligentes, pero muy retraídos. Sí, pasa. Yo creo más bien que necesitan tener seguridad, pero también no creo que la seguridad extrema, yo he visto así abogados haciendo TikToks que le pierden como seriedad a esto y babosadas y tonterías que aconsejan y dicen. Pues la verdad de las cosas no se me viene uno que yo dijera, mira, este es retraído, no lo ha hecho. Yo más bien te podría decir uno que lo admiro y lo estimo bastante y ha brillado bastante, Juan Luis Montero, y tiene su canal y sale y todo, y tiene mucha seguridad y la gente que invita y que publica, dices, mira, o sea, wow, con él, qué bien. Pero de ahí en fuera otros que yo diga, híjole, este sí sabe, pero ojalá le dé al Supremo. Más foco. Vamos a buscarlo, una de esas lo podemos invitar y tal vez por acá lo tengamos. Siguiente pregunta, ya de las últimas, maestra. ¿Libro, serie o película que le cambió la forma de pensar como profesionista del derecho? Yo, una Filadelfia, el Informe Pelícano, otras de derecho, eso en materia de películas. Y de forma también en cuanto a libros, el libro del sentido de la vida, y leer a Víctor Frank, es el que me ha cambiado bastante y me ha cambiado, he leído unos 3 libros de él. Libros de Eduardo Calixto, el psiquiatra, es otra manera de que me ha influenciado en mis casos y en mi forma de ver a mis clientes. Exactamente. Esas 2 películas hacia atrás, ¿no? Obviamente la vida de Gandhi también, o sea, si pueden conseguir algún documental de él sobre su vida, eso sí me cambió bastante. El decir, oye, ve hasta dónde llegó, sin derramar sangre y poder encontrar una forma de resolver el conflicto India e Inglaterra, ¿no? Ese tipo de ese documental es el que me cambió. Que pues ya tienen tarea la gente que nos está escuchando para ir a buscar esas películas. Penúltima pregunta. Si pudiera Karime Díaz Slim escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Hoy en la noche. Un mensaje. En el cielo, ¿qué diría? Un mensaje en el cielo. Que no se tome la vida tan en serio. Que no se tome la vida tan en serio. Porque de esta no sales viva, o sea, porque si tengo gente ya cuando lo llevas, llevo 27 años ejerciendo, y gente que se ha desgastado por una cosa o por la otra, y dices, si supieras que solo vives hoy, y si te vas a desgarrar las vestiduras y a sufrir por algo tan simple, ¿no? Y vas a dejar de disfrutar la vida es un regalo, no te la tomes tan en serio, porque te vas a morir, todos vamos a morir. Cierto, o sea, sí. Ay, soy muy fuerte, pero pues la verdad. Pues no, y hablando también de libros, lee el libro de La risa y el olvido de Milán Kundera. Es eso, ¿no? Disfrútalo también. O sea, sí hay que ser serios y formales, pero pues no tanto, ¿no? Sí, balancearlo. O sea, sí cásense, pero pues no tanto tan serio. Comparto totalmente de acuerdo. Si pudiera usted decirle algo a Karime Díaz de 29 años, ¿qué le diría?
Híjole, que a mis 29, que sí estaba valiendo la pena los intentos que estaba haciendo a esa edad, que no algo lo así tengo como ahorita. Tranquila, ¿va a valer la pena? Sí, va a valer la pena, porque no creía. Yo decía, no, parece que estoy luchando contra corriente. Acababa yo casi de salir de Ford Motor Company como abogada y estaba con una propuesta de independizarme. Y decía, bueno, a ver, ¿de qué es esto, no? Y nada más tenías una computadora y una impresora. Pues órale, va a valer la pena. Entonces digo, pues sí, la otra vez le diría que sí, valió la pena lo que hiciste. No, tranquila, chiquita, todo vale la pena, ¿no? Sí, sabes que son nosotros mismos, fui ¿no? más lejos de lo que soñé a los 29, ¿no? Entonces, sí. Totalmente. Sí. Última pregunta. Llevo más de 1 hora platicando con usted, incluso se cumple esa premisa con usted claramente, porque no solamente ha sido el día de hoy, sino también la tuvimos en el Eclécticos Podcast. Incluso hubo una invitación también cuando el proyecto nos llevó a radio y televisión, pero creo que agendas no pudimos concretarlo. Pero, ¿hay algo que a usted le gustaría preguntarme a mí? Sí. Ok. Sí. ¿Qué te ha dejado entrevistar a tantas personas que has conocido? ¿Qué me ha dejado? Justo lo que le decía hace ratito. Tratar de filtrar lo bueno. Es que trato de romper ese paradigma. No es ni bueno ni malo. Solamente qué es lo que en mí puede operar, que podemos compaginar. Pero sobre todo el conocer profesionistas que yo en esta última parte de mi carrera seguía por el contenido de valor que comparten en redes sociales, es el caso de usted y de muchos de ellos hoy poderlos considerar amigos, colegas que he podido trabajar de la mano con ellos, que han venido muchos a visitarnos aquí y que eso es creo que lo que más me ha dejado y sobre todo me ha traído una certeza total de que el profesionista al cual yo aspiro a ser ya está, nada más es seguir el camino, más o menos algo de lo que hablaba usted. Había entrado como en esta, pues sí, igual crisis de que mucha visión al futuro, estrés y ansiedad al pasado. Y cuando aquí en esta firma entendí y rompió el paradigma de quien no vive para servir, no sirve para vivir, y aprendí a soltar, creo que eso es lo que me ha dado esa certeza de decir, tranquilo, hoy a mis 29 años, decir, vas bien. Y si no llega no pasa nada, pero es más fácil vivir así, con esa certeza total de que el profesionista que yo sueño ser ya está ahí, que incluso ese profesionista de mí hoy que requiere justo esa seguridad que a lo mejor, no sé, en el aspecto económico la seguridad no te la dan 2 ceros más en tu cuenta, sé seguro hoy lo necesitas para cuando lleguen puedas vivir sepas vivir desde la incomodidad. Eso lo transportas a tu vida profesional y creo que es lo que te da esa luz. Entonces creo que eso es lo que me ha dejado, certeza, seguridad y amistades. Qué bueno. Entonces, pues me da mucho gusto escucharlo y te felicito que te sepas nutrir de cosas bastante buenas, bastante positivas. Yo sí de verdad te aliento a que lo sigas haciendo, porque yo creo que cuando llegues por ahí de mi edad, dentro de muchísimos años, vas a ser más grande de lo que eres, ¿no? Y eres muy valiente de tu parte lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Te felicito y te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad que viniendo de gente que admiro hace mucho, de verdad que nutre el alma. ¿Algún apunte final, maestra, algo con lo que quieras cerrar el episodio del día de hoy? Pues nada más agradecerles a todos los que te escuchan, a los que te confían y que lo sigan haciendo, porque la verdad es de que eres una persona muy valiosa y muy valiente, nada más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Les habló la maestra Karime Díaz Slim, les habló Ricardo Calderón, director de Barak Rabá, firma de abogados en la Ciudad de México. Hasta una próxima ocasión. Bye.